noches, bienvenidas, bienvenidos. La tentación es alta, ya hay que resistirse a ella y no hablar, evitar hacerlo. Evitar entrevistar al magistrado o presidente del Tribunal Constitucional para llegar al ser humano. Atención que esta es una entrevista al ciudadano ejemplar que se llama Milton Ray Guevara. Bienvenido, doctor. Qué placer. Bienvenido, gran placer. Se me dio, se planificó hace mucho tiempo, pero Gran placer de saludarte. La familia está bien, vamos bien. Todo bien, gracias a Dios. Comencemos por donde se debe comenzar, que es el inicio, donde comenzó todo. Hablemos de su amada Samaná y de sus padres. ¿De dónde viene Milton Ray Guevara? Bueno, yo vengo de una familia sumamente interesante. Los Ray provienen de negros libertos que salieron de Filadelfia y llegaron en 1822, 1823 con la iglesia wesleyana, que se convirtió en la iglesia evangélica dominicana. Recientemente falleció un primo que fue pastor de la iglesia que estaba en las Mercedes, de la iglesia evangélica dominicana, James Ray, Jacobo. Así que esa iglesia que llaman la Chorcha, que viene de Church, pues naturalmente era el centro espiritual en el cual la familia paterna se congregaba. Por el lado de mi madre abuela, sí, me tocaba ir a la iglesia católica, recibir las enseñanzas de la doctrina, y en la iglesia evangélica el culto dominical. De manera que Samaná, que es un espacio de tolerancia espiritual y religiosa, sí, pues también eso lo vivimos en nuestra familia. Y por eso en Samaná se da, yo creo que es el único lugar del país, o uno de los únicos, en el cual el sacerdote de la Iglesia Católica puede visitar el templo de St. Peter Church, que es la Chorcha, y el pastor de la Iglesia Evangélica Dominicana, por la importancia que tenían, puede ir a celebrar, sí, la patrona de Santa, sí, Bárbara de la Iglesia Católica. De manera que Samaná es un espacio de tolerancia, hasta tal punto que el presidente de los Estados Unidos, Grant, envía un delegado para ver cómo le había ido a esos inmigrantes. Y la respuesta es realmente aleccionadora, porque ellos le dicen, nos ha ido tan bien que el primero que se puso a la disposición de nosotros fue el sacerdote católico. Entonces tú comprenderás que en Samaná tenemos una multiplicidad. La Iglesia de Dios de la Profecía es muy importante, la Iglesia Episcopal Africana muy importante, y por eso yo digo que Samaná es un ejemplo de convivencia basada en el respeto mutuo de las convicciones religiosas. ¿Y la madre era maestra o el padre era maestro? ¿Hay un maestro en medio de los Rayos Guevara, por algún lado? Mi madre, mi abuela. Yo siempre explico que yo tuve el privilegio que Dios me dio de tener 3 madres. ¿Cómo es eso? Mi mamá abuela, que fue la que me crió desde los 5 meses. Mi mamá tía, que era mi tía, hermana de mi papá, que fue la que convenció a mi mamá biológica de que me entregara a mi abuela, sí, porque mamá, la biológica, estaba muy enferma cuando yo nací. Y finalmente mi madre biológica. Tuve la gran dicha de disfrutarla a las 3 en épocas conjuntas y separadas. Y los maestros inolvidables de su primera y segunda formación, además de la mamá. Mira, lo que yo soy se lo, sí, debo fundamentalmente a los maestros míos en Samaná y en Santiago, los profesores de la universidad. Mira, el profesor de álgebra, Luis Ángel Jazmín, el Caimán, que fue compadre mío ya con el tiempo. La profesora Manola, sí, de Jazmín, de lengua española. La profesora Melba Anderson, que fue profesora de
en el 7º curso, la profesora Andrea de Peña Escarré, que era la profesora del 8º curso, la profesora Freud Lesquea, que también fue profesora mía. Y en el bachillerato, pues naturalmente grandes profesores, Marina Lavandier y la profesora de Peña, Minerva de Peña, que era graduada en Santo Domingo y que fue la del cuarto del bachillerato de Filosofía y Letras. O sea, eso nos dio una solidez de formación que fue reforzada con esos grandes maestros. La disciplina era fuerte en la casa para estudiar. Había una supervisión. Claro. La abuela mamá era fuerte. Claro, pero no había que bregar mucho conmigo para estudiar, porque yo me levantaba con una lámpara, porque la luz no era todo el tiempo. La luz llegaba como a las 6 de la mañana, pero yo de las 5 y las 4:30 con una lámpara en la terraza estaba fajado estudiando. Entonces no había que hacer mucho esfuerzo. Y los tiempos difíciles del país, estamos hablando esos finales de la dictadura, esos cambios, vino el gobierno de Bosch, lo derrocan, abril del 65. ¿Dónde estaba Milton, el joven Milton Ray Guevara? Bueno, es interesante porque yo tuve una vida muy plena. Cuando Trujillo muere, es ajusticiado en el año 61, pues yo tenía apenas 13 años. 13 años. Bueno, y entonces yo vi el acontecimiento como un acontecimiento importante, pero yo no tenía como la idea de lo que estaba pasando. Pero tan pronto yo estoy del año 61 al 65 en el liceo secundario. Estamos en Samaná todos. En Samaná. Sí. Ya yo, en ese momento, yo tenía una situación totalmente anormal que se repite pocas veces en la historia. Yo era secretario de la Juventud Revolucionaria Social Cristiana. 13 años. Sí, 14 años. Era secretario de la UER, de la Unión de Estudiantes Revolucionarios, y era presidente de la ANES, de la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios. El primer año, el presidente era un gran amigo, está vivo todavía, Efraín Baldrich, y renunció en un cayuco, porque el liceo secundario estaba frente al mar, pero había unas escalinatas porque era el antiguo edificio del Partido Dominicano. Entonces nosotros en recreo íbamos ahí al lado del mar, debajo de los cocos, y nos sentábamos en los cayucos. Y él renunció el primer año. Y los otros 3 años, el presidente, el que organizaba todos los jaleos, el que movía a todos los estudiantes, el que reclamaba todo, era este servidor, y por eso me pusieron CECITRADO. ¿Qué es lo que significa CECITRADO? Central Sindical de Trabajadores Dominicanos. CECITRADO. Así me dicen en Samaná. Los amigos de aquella época. Porque yo te cuento algo que para mí, Eduardo Latorre, que fue un gran amigo mío y fue mi jefe, cuando yo era estudiante en la universidad, en un proyecto de investigación socioeconómica. Yo estaba en 3er año de la universidad, que eran 5. Me decía, Milton, yo no he visto un caso tan especial como el tuyo, que tenía todas esas condiciones de estar en todos esos movimientos. Y era la confusión de la época, claro, porque era el despertar de la libertad. Y uno lo que quería era participar en todas esas cosas. Y por eso tú podías ser, eso es insólito ahora, de la Juventud Social Cristiana y secretario de la UER y presidente de la ANES. Eso es aceite. Y evangélico por la mañana y católico en la noche. Pues ya tú sabes. Interesante. Pero, ¿y la vida universitaria? La vida universitaria. Porque ya ahí eran tiempos difíciles, ahí comenzaron los 12 años. Sí. Ahí... Lo que pasa es que mi mamá Ángela. ¿Cuál de las 3? Ángela. Ángela, okay. La directora, la fundadora del liceo, la primera directora. Un liceo que tenía de profesora Manuel Bellé Chupani, a Jorgito Martínez Lavandiera, al doctor Pablo Johnson Ortiz. Era el mejor liceo de toda esa zona. Wow. Bueno. Entonces ella me dijo, tú no puedes ir a Santo Domingo, porque tú vas a ser un revolucionario más, porque a mí quisieron deportarme
cuando tenía 15 años para Martinica, el gobierno del Triunvirato. Pero era, bueno, eran chismes de Samaná, de autoridades locales. No, pero también eso significa Entonces que se había pues, destacado. Entonces, claro, pero al mismo tiempo yo era una especie de asistente del padre Enrique Potvin, que era, le llamaban el tiburón de la bahía. Y el padre Potvin, Enrique, que era de Montreal, de Montreal, misionero del Sagrado Corazón de Jesús. Tiburón de la bahía, se llama la atención. Le decían también a él. Pero entonces me protegió y evitó que me deportaran hacia Martinica, a un joven imberbe, que digo, en el sentido de que estaba muy jovencito. Entonces mamá, cuando en el año 64 va la universidad a Samaná, encabezada por el padre Agripino, que no era monseñor, y va a promover la Universidad Católica Madre y Maestra. El padre Enrique me dice: Milton, tú eres que debes darle la bienvenida en el centro que se llama Madre y Maestra. Entonces yo hablo y entonces ya se establece un vínculo con la universidad. Y mamá me dice: usted no va para la capital, usted se va a enredar en un jaleo de eso. Y entonces voy a Santiago. Fuimos 4 compañeros más. Y entonces yo empiezo a estudiar en Santiago. A los 17 años me incorporo a la Acción Católica Universitaria, la ACUS. Los últimos 3 años fui el presidente. Nosotros hacíamos retiros espirituales en Cara al Viento, una casa hermosa, camino a mitad de la carretera del cruce de Jarabacoa. A finales de los 60 usted estaba en retiros espirituales también. O sea, estaba en la lucha revolucionaria, pero también estaba en asuntos de retiros espirituales que no era muy común. Bueno, no, pero lo que pasa... Usted nunca ha sufrido del radicalismo de los extremos. Usted siempre ha sido un hombre como, y un muchacho como pensador, muy en su puesto. ¿O me estoy equivocando? Porque me llama la atención. Yo era un hombre de acción. Mira, en la UNER, pero un retiro espiritual al mismo tiempo. Pero óyeme interesante. Óyeme una cosa que es importante. A ver. El padre Enrique me manda en el año de 1964 a hacer el cursillo de cristiandad número 15 a La Vega en el Santo Cerro. Yo no tenía la edad, él me puso la edad. Entonces yo tenía una conexión. Pero antes de eso yo había hecho un curso de la JEC, de la Juventud Estudiantil Cristiana, en el Ceibo. Entonces ya yo tengo una digamos, predisposición a enrolarme en la Acción Católica Universitaria. Ahora, ¿qué pasa? En el año 63, en el gobierno de don Juan Bosch, quien pronuncia el discurso central de la conmemoración del 14 de junio en el año de 1963, con 15 años, los mayores me buscan a mí y el discurso central lo pronuncio en el Parque de Samaná, en una tarima que era de la era de Trujillo, que todavía se mantenía, de esas tarimas que mantenían en los parques públicos para loar a Trujillo. De manera que yo viví aceleradamente todo un proceso y por eso mamá me dijo: no, usted se va para Santiago a estudiar. Excelente idea que quizás le salvó la vida. Bueno, sale de Santiago y viene ya como a buscarse la vida, a buscar el empleo, la formación, ¿a la capital? No, de Santiago yo me voy a Niza, a Francia, becado por el gobierno francés. O sea, sin pasar por la capital. ¿Usted llegó a Niza primero que al Parque Independencia? La vida, no, porque yo venía a Santo Domingo. No, óyeme, Pablo. Yo venía a Santo Domingo 2 y 3 veces a la semana por el asma. Porque tan pronto yo cruzaba la bahía en el bote de Tom Phipps, el Carmelita Río Yuna, o en el bote de Nadine Bessi, a mí se me quitaba el ataque de asma. Entonces nosotros nos acogía la familia Boden-Leroux, familia de nosotros, que vivían en la Padre Villini 49, frente al Instituto Salomé Ureña. Entonces mamá me traía 3 veces al mes al médico. Ahora, lo que pasa es que cuando yo termino los estudios en Santiago, a los 2 años de terminarlo, yo opto por una beca
del gobierno francés. Ya soy profesor. Cuando yo me gradué en el mes de junio del 70 y ya en septiembre yo estaba dando clases de Derecho Administrativo en la Universidad Madre y Maestra, donde los profesores eran espectaculares. Entonces ya yo en el 72 me voy como becario del gobierno francés y al mismo tiempo en el programa de superación del profesorado. Voy directamente a Niza, por supuesto, llego a París en octubre de ese año, tomo un tren, unas 10, 12 horas, y llego a Niza y ahí paso 3 años, más de 3 años. Y ahí apareció o se aumentó el gusanillo del servicio público, del servir a través de la política. No. ¿Cuándo se da ese caso? No, fíjate. Año 76 llegó sin empleo. Vamos a ver que, bueno, la Ucamaima estaba ahí. No, yo tenía empleo porque yo entraba como profesor de tiempo completo de la universidad. La academia, sí. Pero entonces yo vivía en ese momento en la calle, en la Sursa, en la calle 2, casa número 2. Años de crecimiento. No, tan pronto yo llego, sí. Yo recibo al poco tiempo una visita de dos amigos entrañables, José María Hernández y Sonia Guzmán de Hernández, un sábado. Y para mi sorpresa, te resumo, me dicen, papá va a participar en unas primarias en el PRD y entonces nosotros queremos que tú seas asesor de papá. Y yo le digo, yo, asesor de don Antonio, el que debe asesorarme a mí es don Antonio. Porque yo no sé nada, yo no estoy en la política partidaria, aunque yo sí tenía una fuerte inclinación PRDista. Pero además, así en la historia, hago la vuelta, a mí lo que me motiva estudiar Derecho son dos cosas. El juicio por radio de las hermanas Mirabal, porque yo declaré en un momento en la revista Rumbo cuando existía que uno de mis personajes favoritos era Minerva Mirabal. Bueno, publicamos la tesis de Minerva Mirabal y de Manolo, pero Minerva Mirabal para mí era el paradigma de la mujer patriota de la República Dominicana con convicciones ideológicas muy claras. Entonces, ese juicio narrado por la radio, con esos abogados que había, Sánchez Morcelo, Carvajal Martínez, el Ministerio Público, el juez que era Osvaldo Besoto, un gran, pues eso me da un gran entusiasmo. Y lo que remata para que yo estudie el Derecho son las reseñas del periódico El Caribe de los debates de la aprobación de la Constitución del 29 de abril del año de 1963. Entonces tú comprenderás que eso me unió al derecho constitucional y me unió al derecho, y entonces yo voy a Santiago con esa perspectiva. Entonces, realmente yo estaba más en los estudios, más en la academia que en la política. Entonces, cuando ellos me dicen eso, yo les digo, pero bueno, pero es que yo acabo de regresar, ¿y cómo le salgo yo al padre Agripino con eso, que me dé una licencia? Y entonces me dice, no, pero yo le decía, y le digo a Sonia Madame, y ella siempre me ha dicho Messier, y entonces, no Messier, pero nosotros hablamos con el padre Agripino y arreglamos eso. Digo, no, pero hay otro tema. Digo yo, ¿cuál es el otro tema? Digo que cuando uno viene de estudiar así con familia, uno viene con un arranque tremendo. Entonces, ¿cómo no me van a dar una licencia con disfrute de sueldo? Entonces, Sonia me dice, no, pero papá resuelve eso. Yo nunca pensé que me iban a dar la licencia y me la dieron. Y lo grande, que después que nosotros ganamos la convención, yo voy donde el padre Agripino, donde Monseñor Núñez, le digo, mire, Monseñor, yo no tiro una más. Dice, doctor Ray, pero usted está loco porque usted participa como coordinador de la precampaña de don Antonio y ganan la convención y ahora usted se va, no, usted vuelve a hacer su labor. Y esa es la historia. Esa es la historia. Esa es la historia. Pero hay algo que a más de uno le ha llamado la atención, específicamente yo siempre lo he observado. Usted ha establecido, tuvo grandes amigos muy poderosos, o políticamente, o económicamente, financieramente, en la vida social, pero hay una capacidad del doctor Milton Ray Guevara digna de admiración, y es que usted establece relaciones de mutua admiración y respeto. O sea, yo puedo dar testimonio del mismo, su relación con Agripino Núñez, con Don Masú,
Perelló, Alejandro Grullón, Espaillat, doctor José Francisco Peña Gómez, con todos esos Víctor personajes. Espaillat Mera, Don Víctor Espaillat Mera, Popi Bermúdez, entonces, con todos esos señores. el doctor Octavio Almonte, Pero usted es mucho más joven. Luis Crouch, No, ay, no, Luis. Manuel Enrique Tavares Espaillat. Pero todos esos tenían con Milton Ray Guevara una relación, a pesar de su juventud, de mucho respeto. Como hay una hidalguía, siendo de Samaná, no de Santiago, en el trato, que uno nota, ve la relación que no es lo normal. Y creo que me doy a entender. Bueno, ¿De dónde le viene esa salud mental, esa capacidad de resiliencia, esa salud mental? ¿Hasta dónde esas tres madres trabajaron muy bien? Esa fue la formación materna. A mí me enseñaron lo que era el cumplimiento del deber y la seriedad en el esfuerzo. Y entonces cuando esas cosas pasan y tú estás imbuido de eso, pues naturalmente en una universidad pequeña, acuérdate que yo entro en el año 65 y me gradúo en el 70, la universidad era pequeña, estábamos nosotros en el Instituto Politécnico Nuestra Señora de la Mercedes, ocupábamos la parte este, y entonces todos nos conocíamos. Entonces el llamado Grupo de Santiago, de esos prohombres que después de la tiranía, pues se dedican a crear el Instituto Superior de Agricultura, la Asociación Ciudad de Ahorros y Préstamos, el Banco Popular, exacto, la Asociación para el Desarrollo. Pues de alguna manera, en mis relaciones con el padre Agripino y Monseñor Polanco, que Monseñor Polanco se disputaba con Monseñor Núñez, que cuál de los dos era que me había llevado a la universidad. La verdad que fue el esfuerzo de Monseñor Agripino, pero yo tenía excelentes relaciones con Monseñor Polanco. Entonces, pues a mí me impacta lo que hacía el llamado Grupo de Santiago. Es decir, a mí me impactó cuando don Víctor Espaillat Mera me decía a mí: Milton, la República Dominicana es inmortal. Eso son frases de una grandiosidad extraordinaria. Entonces, ¿qué descubrí yo en Santiago? Ese amor al trabajo y a la dominicanidad que tienen los santiaguenses. Una cosa extraordinaria. Y casi todos se quedaban en Santiago. Oh. Los que vinieron para acá es un asunto inevitable, con el caso de don Alejandro, que no había de otra. Claro, pero todos estaban allá. Yo te voy a hacer una anécdota. El jueves pasado, el día de Thanksgiving, el jueves pasado, sí, yo salgo de un acto del Senado de la República y me encuentro con un gran amigo mío, me manda un WhatsApp y me dice: aquí está regado en Santiago que tú vas a venir a vivir para Santiago. O sea que Santiago me asume y ellos, que soy parte. Bueno, pero sí, lo que pasa es que ahí fue que donde yo me gradué, donde trabajé la primera vez, donde me casé la primera vez, donde tuve mi primera hija. ¿Y así será? Así será. ¿Los planes andan por ahí? No, a corto plazo no, pero a mediano y largo plazo no lo descarto. A mí me encanta Santiago, porque es que yo descubrí unos valores del trabajo, del amor a la patria. Eso es una cosa extraordinaria. Santiago realmente la ciudad corazón, y ahí fue que yo me desarrollé. Yo me bañaba en el río Yaque cuando tenía agua limpia en la otra banda. Yo daba serenata y me preparaba con los compañeros. O sea que sí era romántico. Sí, eso. No, porque esa parte no la hemos tratado. Formé parte. La poesía, las declamaciones se hacían. No, pero el dato se maneja. Yo escribí algunos poemas, pero mi fuerte no era la poesía. Ajá. Lo que yo participé fue en muchas serenatas en Samaná. Todas las semanas dábamos nosotros serenatas. O sea que usted canta. Bueno, no, yo no soy cantante, pero en tono. Sí. No, y entonces nosotros... el hombre enamorado se le afina la voz. Eso está en la Biblia. Eso es así. Bueno, oíme lo que pasa. Yo tenía un compañero, murió el año pasado. Sí. Dos han desaparecido. Uno tocaba el violín, se llamaba Joaquín Barba. Y el que tocaba la guitarra, que me enseñó algunos tonos de la guitarra, era el doctor Juan Ferrán Barba. Y entonces, cosas de la vida. Yo me incorporé al primer coro de la Universidad Madre y Maestra, cuya directora era doña Margarita Luna de Espaillat. Yo canté en el primer coro. Y Ferrán fue el primer director de la tuna universitaria, la mejor tuna que ha tenido la República Dominicana era esa tuna, y Juan Ferrán era el director, que era de Samaná.
Entonces, la verdad es que yo he cantado en Mónaco, he cantado en Niza, en el Palais de la Méditerranée, con cientos de estudiantes extranjeros. Bailé el merengue, el tabaco, que lo puse en un pick-up. El tabaco es fuerte. Sí, y canté Quisqueya, la Quisqueya de Mercedes Sagredo. He cantado en Bélgica, en Austria, en Francia, en Italia, sí. En la India, pero así, de afición, no con ninguna pretensión. Confieso que he vivido. Pero hay un aspecto importante en su vida, y es la visión de Milton Ray Guevara de que el mundo cambió, y eso que entonces no se conocía, que le pusimos de nombre, y así se ha quedado, de sociedad civil, iba a ser un elemento fundamental para la salud de las democracias occidentales. ¿De dónde le sale a Milton Ray Guevara la creación de una institución por la justicia y la institucionalidad? La historia de todo esto. ¿De dónde, ¿Tú sabes de quién es la idea? Sí, a ver. De Alejandro Grullón Espaillat, mi querido compadre. No fue que don Alejandro la apoyó. No. Oye lo que pasó. Oye cómo es lo que pasó. A ver. Nosotros tuvimos una relación de padre, hijo, hermano, padrino, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo regreso de Francia la segunda vez, yo me encuentro con que había un tema complejo de la legislación sobre los grupos financieros. Y el compadre me dice, lo que yo había hecho un curso en la Sorbona, siendo embajador, yo me inscribí en la Sorbona, no lo sabía nadie, ni en la embajada ni el gobierno francés, aunque yo supongo que lo dijeron, porque esa era la época de la Guerra Fría y la Sorbona era una universidad de izquierda del Estado. Claro. Entonces yo iba a cursos en la mañana, no le dije a nadie en la embajada, y tenía una compañera que se llamaba Elizabeth Talón, que era la que me cubría cuando yo tenía un acto oficial que no podía ir a la universidad. Entonces, ahí yo estudio en ese DEA, estudio Seguridad Social, Derecho del Trabajo, Convenciones Colectivas, Derecho Social Europeo y Grupo de Sociedades Comerciales con el profesor Gabalda, que era un maestro. Ese curso era los viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Imagínate tú, el embajador dominicano en la Sorbona, recibiendo cursos un viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, cuando yo empiezo a hablar con el compadre, me dice, aquí hay una serie de cosas que, empezamos a trabajar. Pero ya él había vivido la experiencia de las dificultades de las elecciones en el año de 1986. Y vienen las dificultades del 1990. Entonces, ya para el sector privado, la inestabilidad política era un componente que atentaba contra el desarrollo económico y contra la iniciativa privada. Ese hombre tan visionario, tan inteligente y tan valiente como era Alejandro Grullón, empieza a darse cuenta de que hay que trabajar con la sociedad civil y que hay que trabajar con la justicia. Y unos abogados publican un comunicado por la transformación de la justicia. Y don Alejandro me llama, compadre, usted vio eso, lo que tenemos que hacer es juntar abogados y empresarios, sí, y crear una entidad. El nombre que le querían poner era Justicia y Desarrollo, porque Andy Daguarre tenía y tiene todavía una fundación que se llama Economía y Desarrollo, que ha sido muy exitosa. Entonces yo le dije, no, esto hay que ponerle institucionalidad y justicia, porque aquí la justicia anda muy mal, pero la institucionalidad anda peor. Entonces, yo redacté los estatutos. ¿Eso era en el 93, 94? No, 90. Pero la creación fue en 93, 94. No, la creación fue en el 90, julio del 90, de la FINJUS. Y entonces buscamos nosotros a don Manuel Berrié Chupani de presidente
y yo soy el director ejecutivo. Y en el 2023 todavía tenemos un problema de institucionalidad grave, a pesar de tantos esfuerzos. Ha mejorado, pero todavía nos queda mucho por hacer, pero hemos avanzado enormemente. Y la prueba es que la propia Finjus es una institución, es un tanque de pensamiento muy reconocido. Hemos avanzado, porque en la reforma constitucional de 1994, pues se sentaron las bases de la independencia del Poder Judicial, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, se consagró la independencia financiera y administrativa del Poder Judicial. Y posteriormente la Constitución del 26 de enero del año 2010, pues ha construido un edificio institucional mucho más valioso. Hoy en día la República Dominicana puede ser considerada como realmente un paraíso en comparación a lo que se está viendo en los países del continente. Aunque la precariedad institucional. No, todavía nos falta mucho por hacer en ese campo. Bueno, ahí están las sentencias del Tribunal Constitucional no asumidas por el propio Estado, que es una vergüenza. Es una vergüenza, una sola, aunque no son muchas. No veo la educación de la Constitución en las escuelas. Vi muy bien y aplaudí muy bien las cátedras ciudadanas, donde usted es el protagonista y hay unas imágenes hermosas y o sea, es una cosa muy bien hecha, sí, pero un sol no hace el verano. Entonces, eso a pesar de nuestra normativa jurídica, institucional, todo este tipo de cosas, uno como en los hechos veo como que nos falta por cosas tan elementales como las que acabo de decir. No, pero hay una cosa, hemos avanzado enormemente en la enseñanza de la Constitución, pero no en la parte del MINER. Ahí hay un malentendido, ahí hay una mala, ahí no hay voluntad, porque se habla de que hay clases transversales. Óyeme, ese no es el tema. El tema es que este país necesita una asignatura que se llame formación constitucional para esos jóvenes de la educación inicial, básica, intermedia, primaria, secundaria. Pero la formación es el MINER que la regula y que la ofrece o la regula, o ambas partes. Hemos firmado 3 acuerdos con 3 ministros diferentes y todavía ahora están hablando más que nunca de la transversalidad. Eso es una desconsideración a la Constitución. Óyeme, la Constitución es la Biblia institucional de un país. Donde más necesitan los jóvenes conocer las normas de convivencia en la República Dominicana, porque en esa escuela pública hay lío todos los días. Pleitos, sacan navaja, cuchillo, golpean a una niña, queman 3 butacas, 4 pupitres. Eso no está pasando en la educación universitaria, que está muy tranquila. Y sin embargo, gracias a la voluntad del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y de las 52 universidades e institutos de educación superior que tiene la República Dominicana, nosotros el pasado miércoles pues tuvimos la firma de un acuerdo con la Universidad del Caribe y el lunes próximo vamos allá a firmar y a lanzar la enseñanza de la Constitución en las universidades, empezando con Unicaribe y con UNAPEC. En enero habrán 17 universidades con esa asignatura, lo que significa que la formación de la Constitución no es a los estudiantes de Derecho, porque los estudiantes de Derecho tienen normalmente la enseñanza de Derecho constitucional. Claro. Es a los médicos, a los ingenieros, a los administradores de empresas, a los economistas, sí, a las enfermeras. El problema no se ha solucionado, magistrado, porque el problema está usted lo dijo, en la formación de ese muchacho, de los preuniversitarios. ¿Qué explica la actitud ante la Constitución? Porque hay medidas, qué sé yo, la educación sexual, que sabemos que hay un problema con cierta parte de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, hay un rechazo. Vamos a hacer un pacto fiscal. Bueno, hay un sector empresarial que se opone. Entonces, hay cosas que uno más o menos comprende. Ahora, ¿quién carajos está en contra de la... O sea, ¿quién se ha atrevido a decirle al presidente del Tribunal Constitucional, no, mira, es que eso a mí no me cae bien? O sea, ¿quién está en contra de la enseñanza de la Constitución en la República Dominicana? Mira, decía Pedro Enrique Ureña que solo la cultura salva a los pueblos. Y yo he dicho que solo la Constitución libera al ciudadano. No quieren ciudadanos liberados, que conozcan sus derechos y que conozcan sus deberes.
Eso es así, eso es lo que queda latente, porque esa pregunta yo me la he hecho y se la hice a alguien muy importante y le pregunté cuál es la razón por la que no se puede enseñar la Constitución. Y esa persona me dijo a mí, yo no veo ninguna razón, eso es ganar, ganar. Y entonces tú te fijas que una serie de subterfugios que van a enseñar eso transversalmente, señor, pero ¿cómo tú puedes ser tan avaro con la Constitución? Los niños norteamericanos se saben la segunda enmienda, la tercera, la cuarta. En España se enseña la Constitución. Yo no me canso de decir que enseñar la Constitución es educar en democracia. Y no hay democracia sin demócratas. ¿Cómo tú formas los demócratas? Sobre la base de los principios de la convivencia. Entonces buscan todos los subterfugios. Óyeme, yo he firmado 3 acuerdos con 3 ministros diferentes. Les regalamos 12,000 constituciones con 5 derechos fundamentales, hermosas a colores, para atraer la atención de los estudiantes. Y no hay quien haga que se cumpla ese mandato del artículo 63, numeral 13. El éxito del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y de esas universidades que hicieron un acto hermoso, votaron por aclamación y a unanimidad en una reunión en la Madre y Maestra, las 52 instituciones. Es un acto hermoso. Ellos me invitaron a que yo motivase y yo realmente fui a motivar y yo me iba porque a mí no me tocaba. Me pidieron que me quedara y el rector de la UCE, José Jacín Hijo, dijo, no, aquí nosotros debemos votar y por aclamación y de pie se aprobó eso. Tú sabes la grandeza espiritual, el vínculo con la dominicanidad que significa eso. Y que en la escuela pública esos niños tengan la ocasión de aprender la Constitución, porque hay 2 o 3 gente que no le interesa. Eso es un crimen contra la República. En diciembre que sale del... El 28 de diciembre. Sale del Tribunal Constitucional. ¿De qué manera piensa servir a la patria, al país, Milton Ray Guevara? ¿Y cuál es la idea que usted tiene de lo que debe ser, hacia dónde debemos empujar los dominicanos a nuestro país? Dentro de esas carencias que las tenemos, ¿hacia dónde usted quiere mirar? ¿Cómo usted quiere ser recordado como el gran servidor público que ha sido? No, mira, lo primero es, yo no tengo con qué agradecer todos los reconocimientos que me han hecho. Yo he dicho, sin embargo, que al que cumple con su deber no hay que reconocerle nada. Usted lo que tiene que hacer es cumplir con su deber, y eso es lo que yo he tenido en la mente en los 25 años que voy a cumplir en la administración pública, como secretario de Estado sin cartera, como cónsul en Nueva York, como embajador en Francia, en Gran Bretaña, en Yugoslavia, la Comunidad Económica, el Reino de Bélgica, como secretario de Estado de Trabajo, como senador por la provincia de Samaná y en el tribunal. Cumplir con mi deber. Entonces, yo me siento que realmente Dios me dio la oportunidad de servir a mi pueblo. Eso es lo más importante para mí. Yo no necesito reconocimiento, porque yo lo que he hecho es lo que yo hubiese necesitado o hubiese cosechado, hubiese sido, bueno, peticiones de cuenta del pueblo, porque si no hubiese cumplido con mi deber. Entonces, ¿a qué yo me voy a dedicar? A lo que yo sé hacer, a trabajar en la vida privada, mi oficina de consultoría, y a seguir dando mi clase en la universidad como la estoy dando, que volví a la licenciatura hace 3 años, porque yo solamente estaba dando clases en maestría. Y entonces, bueno, serviré, y el día que necesiten algo de mis servicios profesionales, pero en el sector privado, los daré con mucho gusto. Pero ya yo creo que debo pasar a la honrosa posición de retiro de la función pública. De la función pública. De la función, muy buena aclaración. Claro, me llama la atención porque ocurre mucho que los que sí merecen los homenajes a veces no lo entienden, y quienes no lo merecen alardean mucho, demasiado de ellos. Pero la historia lo absolverá. Mira, déjame decirte, el ritmo que yo he tenido este año de trabajo y de reconocimiento es una cosa extraordinaria. Yo tengo 4 y 5 actividades diarias, de conferencias. Todos los pueblos, todas las provincias quieren que yo pronuncie una conferencia.
Yo le dije a las asistentes mías, digo, ustedes deben buscar, la medida mía es 500, ustedes deben comprar una caja para que después que yo termine el 28 me coloquen ahí, porque al ritmo que yo voy, trabajando desde las 3:30 de la mañana, desde las 4 de la mañana, de las 5:30 de la mañana, haciendo ejercicio a las 5:15, es una cosa muy seria, pero eso da vida. Porque finalmente yo soy un anciano de 75 años, aunque dicen que cualquier joven tiene 75 años. 75 años, cuando el presidente Balaguer tenía 75 años, era una joven promesa de la lucha electoral. Magistrado. Ese era un fenómeno en eso del servicio público, y a pesar de la edad y de las condiciones. Tú imaginas lo que es una persona no vidente dirigiendo el Estado, Porque y él lo hacía. Es bueno decir que para juez presidente del Tribunal Constitucional no puede sobrepasar los 75 años. Ese límite no lo tiene la presidencia de la República. Por decir. Yo le agradezco que me el límite también hace mucho tiempo. Y el límite también es los 12 años de mandato. Pero ya está bueno, 25 años de la administración pública. Hay que darle chance a otro. Se trata de servir donde las condiciones le importan. Ahora, lo que sí tú debes saber, y lo debe saber todo el mundo, sí, que el día que esta patria esté en peligro por lo que sea, ahí estoy yo de pie, bueno, pues, presente, ella de alguna aunque manera, sea en silla de ruedas. Ella de alguna manera vive en peligro, para lo que necesita una constitución que se enseñe en las escuelas. Mi señor, mis respetos. Amén, que así sea. Muchísimas gracias. Y las gracias a ustedes que una vez más nos han acompañado. Sean felices, síguese familia mucho.